directamente acá, desde esta pizarra. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es esto, ¿no? Administración de memoria. La memoria, al igual que el procesador, es uno de los recursos fundamentales del sistema, ¿no? Y es responsabilidad del sistema operativo administrar la memoria. Al inicio de la computación, como dijimos ya varias veces, teníamos solo monoprogramación. Programación. Esto significa que... ¿Qué significaba esto? Perfecto. Monoprogramación. ¿Y esto qué significaba? Que, bueno, que uno prendía el equipo, ¿sí? Esta es la memoria del equipo, se cargaba el sistema operativo a la memoria, por lo general en las direcciones más bajas de memoria, ¿sí? Este sería el kernel. Dentro del área del kernel están todas las rutinas que componen el kernel, está el vector de interrupciones que generalmente está al principio, todas sus rutinas, como dijimos, y todas sus estructuras de datos, donde vive todo eso acá. Entonces, ese kernel nos permitía de alguna manera poner en ejecución programas y los programas se cargaban en memoria a partir del espacio que ocupaba el sistema operativo. ¿Sí? En ese espacio que estaba libre en un principio, tenía que asignar memoria al proceso que se iba a poner en ejecución. Asignar memoria. Bueno, la responsabilidad de asignar memoria es del sistema operativo. Y el sistema operativo, independientemente del tamaño que tenía el programa, le asignaba toda esta memoria, toda la memoria restante. ¿Qué quiere decir? Si ese programa ocupaba este espacio y llegaba hasta acá, ¿sí? Este espacio que teníamos acá quedaba libre. Es un espacio libre, no usado por el programa. Sin embargo, como teníamos monoprogramación, se le asignaba toda la memoria, de lo asignado ocupaba una parte el programa ejecutaba, terminaba y liberaba toda la memoria. ¿Sí? Y el área que estaba libre seguía estando libre, digamos, ¿no? Cuando terminaba el programa se liberaba todo el espacio y ahora se cargaba otro programa. Ese programa se cargaba acá, que podía ejecutar, tener más espacio ocupado. El otro espacio que estaba asignado pero no ocupado quedaba libre. No lo podía usar otro programa porque no había la posibilidad de poner dos programas en memoria, porque tampoco había necesidad, porque el esquema de ejecución era usando monoprogramación, de un solo programa por vez. ¿Sí? ¿Cómo era la asignación de memoria? La asignación de memoria era simple, de a uno por vez. ¿Cómo se cargaba el programa de memoria? En forma contigua. Todo el programa se cargaba a partir de un determinado punto de inicio y se cargaba todo hasta donde ocupaba. ¿Sí? Y había un espacio libre, podía haber un espacio libre, que no era usado por nadie. El programa entonces se cargaba en forma de asignación de memoria simple, contigua, y el programa se cargaba en forma completa. En esa época, por supuesto, las memorias tenían varios K, 16K, 32K de memoria. ¿Sí? Entonces, si teníamos 32K, una memoria que en la década del 50 podía ser una memoria descomunal, 64K, ¿sí? Un montón de memoria, se cargaban programas de 4K, 5K, 2K. Por lo tanto, esos programas entraban en este espacio de memoria. ¿Sí? Si el sistema operativo no era muy grande, había mucho espacio que sobraba, todo este espacio, para cargar programas. Lo cierto es que el programa se tenía que cargar en forma completa, no se podía cargar una parte sí y otra no. Tenía que cargarse en forma contigua y tenía como restricción que sea más chico que el tamaño de la memoria disponible. Memoria disponible que dejaba el sistema operativo, ¿no? Después de cargar el sistema operativo me quedaba un espacio en memoria, supongamos de esos 64K me quedaban 40, no podíamos tener programas mayores de 40K. ¿Por qué? Porque tenía que entrar el programa en forma completa. ¿Sí? Ese fue la primera forma de administrar la memoria. En algunos libros pueden encontrar como algunas variantes donde decía, bueno, tengo la memoria y el sistema operativo, en lugar de cargarse en las direcciones más bajas de memoria, se cargaba en las direcciones, perdón, no es así, se cargaba
en las direcciones más altas de memoria. De tal manera que el programa comenzaba siempre en las primeras direcciones de memoria. ¿Ok? Son distintas formas de organización, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? La administración de memoria es simple, se carga el programa en forma contigua y tiene que ser cargado en forma completa y no puede superar el espacio, no puede ser más grande que el espacio de memoria, que la memoria disponible, ¿sí? Más chico que la memoria disponible. No puede ser más grande que este espacio de memoria un programa. Porque si no, no se podría cargar en forma completa, se cargaría en forma parcial. Bien, vamos a pasar a la evolución de esto. La evolución desde el punto de vista de procesamiento fue la multiprogramación. La multiprogramación, como decíamos, permite que se ejecuten varios programas en forma concurrente, ¿sí? Para lo cual, para poder ejecutar varios programas, es necesario tener varios procesos ejecutando en memoria. La estructura es más o menos la misma, en el sentido que esta es la memoria. Supongamos que estas son las direcciones más bajas de memoria, estas las direcciones más altas, y varias F más acá. Las direcciones más bajas de memoria del sistema operativo. Y como ahora tenemos multiprogramación, lo que debería permitir el sistema es que se carguen varios programas, se creen varios procesos y que esos procesos vivan en memoria. Para lo cual hay que dividir la memoria. Y lo primero que se hizo, la primera opción que se tomó, fue particionar la memoria. Crear particiones, ¿sí? Entonces, cuando en ese momento, en esa época, bueno, en la década del 60, principio de la década del 60, fin de la década del 50, instalar una computadora no era tan simple como ahora. De hecho, las computadoras eran computadoras muy grandes, computadoras que ocupaban una sala grande y donde los usuarios, que eran los operadores del sistema, entraban dentro de esa sala, ¿sí? Se dice como que los operadores terminaban entrando dentro de la computadora, ¿no? Para operarla desde ahí. Este, bueno, entonces cuando uno compraba un sistema de computación, venía la máquina, se instalaba en el data center que se había preparado específicamente para eso, una sala con todos los requerimientos, con todo el acondicionamiento necesario como para ahí puedan funcionar sistemas de computación, ¿sí? Desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista de la refrigeración, desde el punto de vista de la seguridad, etcétera. Y ahí se tenía que instalar el sistema. Instalar un sistema no era una operación trivial. O sea, si uno le compraba un equipo a IBM, IBM me mandaba el equipo y mandaba personal que desembalaba el equipo, que lo ponía donde tenía que poner y que después, entre otras cosas, terminaba instalando el sistema operativo. Pero el sistema operativo no venía completo, si se quiere, sino que lo customizaba, lo adecuaba a las necesidades del cliente. Si este cliente, por ejemplo, era un banco y en el banco se iban a correr procesos, se preguntaba, se analizaba primero, en base a los procesos que iban a correr, en base a los sistemas que habían adquirido, cuál era el nivel de multiprogramación que iban a tener. O sea, si cada programa se iba a cargar en una partición de memoria, determinar el grado de multiprogramación sería cuántos procesos puedo tener por vez, o sea, cuántas particiones, porque en cada partición de memoria se cargaría un programa. Si se determinaba, por ejemplo, que el nivel de multiprogramación iba a ser 4, ¿sí? Esta memoria se dividía en 4, ¿sí? Y eso se generaba en el momento de compilar el sistema operativo para esa instalación. Ese proceso de generar el sistema operativo se conoce como un instante que se llama sysgen, que es el momento de generación del sistema. Entonces, como parte de la información para compilar y generar ejecutables del sistema operativo, era determinar
¿Cuántas particiones? La partición 1, la 2, la 3 y la 4 en este caso. Y de qué tamaño iba a ser cada partición se definía en este momento, en el momento de generación del sistema. Entonces, si acá había, vamos a suponer 40K, se decía, bueno, la primera partición vamos a hacer la de 5, la segunda de 10, la tercera de 20. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? 35. Bueno, vamos a suponer que tiene un poquito más. Y esta otra de 30. ¿Sí? Supongo que es así. De 30K. 50, 60, 65. Bueno, 65 más lo que ocupa el sistema operativo, ¿no? Supongamos que sea así. Se definía eso. ¿Cuántas particiones y qué tamaño para cada partición? Y por ahí estos datos podían ser en la década fines de la década del 50 valores reales, ¿eh? Era así de escasa la memoria. También eran bastante pequeños los programas. Y por otro lado, los mejores programadores eran aquellos que hacían programas cada vez más compactos. Este, bien, entonces se generaba el sistema y toda la vida de ese sistema iba a funcionar con 4 particiones y de los tamaños definidos en el momento de generación del sistema. ¿Está? Y no había posibilidad de cambio en las primeras versiones del sistema operativo. ¿Sí? Estas particiones, por lo tanto, eran particiones fijas, de tamaño, cantidad y tamaño fijo, definido en el momento de generación del sistema. Epa. No sé si estoy haciendo bien. Fijas, definidas en el momento de sysgen, de generación del sistema. Pero también los sistemas operativos evolucionaron y permitió que trabaje con particiones fijas, pero que se definían al momento de arranque, al momento de buteo. ¿Sí? O sea, uno podía cambiar una serie de datos, rebotear el sistema, y al momento de volver a arrancar, arrancar con otros tamaños de partición. ¿Sí? Esa fue una evolución. ¿Sí? Las particiones seguían siendo fijas, pero ahora se podían modificar si uno reboteaba el esquema, el sistema. Por ejemplo, si a fin de mes necesitamos correr un proceso largo, grande, que requería 50, ¿cómo es? 50K, lo que se podía hacer era transformar estas 2 particiones en una sola. Y acá me quedarían 50K. ¿Sí? Desapareciendo la partición 4, quedándome solamente 3. ¿Sí? Esa flexibilidad uno tenía una vez que los sistemas evolucionaron a cambiar las particiones al momento de buteo. ¿Sí? Todo un avance, una cosa extraordinaria. No había que llamar a los técnicos de IBM, de Bull, de Burroughs, de Digital o de quien sea, para que me hagan esa modificación en el sistema operativo. ¿Ok? Vamos a volver al esquema anterior. Vamos a poner 40 por 40. Vamos a borrar la memoria. Y luego tenemos 20 y 30. K y K. Muy bien. Cada programa tenía, por supuesto, un tamaño. ¿Sí? Y esta partición, por ejemplo, la partición 1, comenzaba en un espacio de memoria. Vamos a suponer que comenzaba en la dirección de memoria 1000. ¿Sí? Este otro comenzaba en la dirección de memoria, vamos a suponer 1500. Tercero, comenzaba en la posición de memoria 25.000. ¿Estoy diciendo bien? Bueno, en realidad sería, si fueran 10K, serían 10.000 más arriba, ¿no? Bueno, son distintas direcciones de memoria en donde comienza. Estoy haciendo mal el cálculo, me falta un cero. Pero no importa, me alcanza con saber dónde comienza la primera. Supongamos que si comienza en la posición de memoria 1000 significa que el sistema operativo tiene un K más o menos, ¿no? Un poquito menos. Vamos a poner 10.000. La posición de memoria de 10.000 representa este punto acá. Entonces, al momento de generar los programas ejecutables, si uno escribió un programita en algún lenguaje de programación, por ejemplo en C, bueno, aunque no sería de eso, ¿cierto? Porque C recién aparece en la década del 70, y genera el ejecutable, vamos a llamarlo el exe.
Este ejecutable, en ese momento, al momento de generar el ejecutable, lo que hace es se compila este programa, se lo traduce de código en un lenguaje de programación, como por ejemplo C, al lenguaje de máquina. Y al tener instrucciones, el lenguaje de máquina tiene instrucciones del tipo, por ejemplo, el tipo move, mover lo que está en la variable A la variable B, o de B a A, digamos, esto. Si mi programa decía A igual a B, lo que estamos haciendo acá es mover de B a A, ¿no? Estamos haciendo esa asignación. Es como se traduciría en este caso una instrucción de alto nivel en una instrucción de bajo nivel, que al final resulta ser una única instrucción, ¿no? Pero hay instrucciones de alto nivel que se traducen en muchas instrucciones de bajo nivel. Esto es lo que va a decir. En realidad, en el ejecutable no dice A y B, sino que se supone que en este espacio del exe, en este espacio que dice hay un lugar que se llama A, que es la posición de memoria este, 101, y hay una posición de memoria que se llama B, que es la posición de memoria 102. Y en el ejecutable que me quedó es el código del move, que vaya a saber qué número puede ser, y ahí va a decir, esta es la traducción real, ¿no? Mover de la posición de memoria 102 a la dirección de memoria 101. ¿Sí? O sea que el programa estaba cargado adentro, el ejecutable, ya en binario, estaba con un montón de direcciones físicas, 101 y 102. Ahora, esta posición que decimos donde comienza la partición 1, comienza en la dirección de memoria 100.000, 10.000. Por lo tanto, la dirección 101 y 102 cae en dirección de memoria más abajo, cae acá dentro del sistema operativo. Esto me estaría dando un error infernal, sería una mala traducción de instrucciones, ¿no? Entonces, para poder implementar esto, y que el programa efectivamente corra en la partición 1, a partir de la posición de memoria 10.000, que es donde comienza la partición 1, era necesario hacer un ajuste de las direcciones. ¿Sí? Al principio de los tiempos, cuando todo esto era muy primitivo, a los ejecutables no se les llamaba ejecutables, sino se llamaba fase. Fases. ¿Sí? En inglés. Y una fase, al momento de generar una fase, esa fase tenía un punto de carga. Entonces, al momento de generar el ejecutable, se le decía, che, pero vos te vas a cargar a partir de la dirección de memoria 10.000. Ese sería su punto de carga. ¿Sí? Y ese dato se tomaba como un input al momento de generar el ejecutable. Por lo tanto, esta dirección 101 y esta dirección 102 no se escribían en el programa como 101 y 102, sino que aparecían como 10.101 y 10.102. ¿Está bien? Y ahí funcionaba todo, porque ahora hacía referencia a dos posiciones de memoria que estaban acá, en este espacio, ya de la partición 1. Ahora, este programa corría en la partición 1 porque se le puso el punto de carga de la partición 1, el comienzo de la partición 1. Para que corra en la partición 4, era necesario cambiar este valor, utilizar otro valor, que era donde comenzaba la partición 4, que supongamos era la posición de memoria, no sé, 250.000, qué sé yo, cualquiera. ¿Ok? Por lo tanto, una fase servía, un ejecutable servía, para ejecutar en una partición. Y si yo quería ejecutar en otra partición, debía recompilarlo. ¿Sí? Volver a generar el ejecutable, pero ahora para que el ejecutable ajuste sus direcciones a una dirección que caiga dentro de esa partición. Un desastre. ¿Sí? Esta necesidad de recompilación, o sea, generaba un montón de inconvenientes. Entonces, como siempre, esos inconvenientes se fueron solucionando agregando alguna inteligencia adicional al hardware. Bueno, dije como siempre, pero bueno, porque acá en esta historia que estoy contando pasa eso muy frecuentemente. No quiere decir que como siempre para todos los problemas la cosa se solucione de esta forma. Y lo que pasó fue que el procesador este, tiene tiene un montón de registros, ¿no? Entonces se agregó un registro que nosotros conceptualmente lo vamos a llamar como registro base. Este registro base forma parte del contexto del proceso. ¿Sí? Cuando se genera el ejecutable, dentro del ejecutable me queda la instrucción, por ejemplo, mover de la posición 102 a la 101, hacer esta asignación. ¿Sí? O sea, ahí hacer A igual B.
Y él cree que está ejecutando la posición 100 y está ejecutando instrucciones que están por acá y accediendo a datos que están en la posición 101 y 102. Pero en realidad están en las 10.101, como vimos antes, y en las 10.102. Por lo tanto, este registro base tiene un número que apunta a esa posición. O sea, el registro base tiene el valor 10.000. ¿Sí? Entonces, cuando se le da el proceso, se compila, se genera un ejecutable, que ya no se llama fase, sino que es ejecutable, con direcciones relativas al comienzo del programa. Y el valor absoluto de comienzo del programa se carga en el registro base. Entonces, cada vez que se quiere acceder a una instrucción vía el program counter, o se quiere acceder a una instrucción para hacer alguna operación, ¿sí?, se le suma el valor del registro base más el valor, por ejemplo, del control de programa. Y si había que ejecutar la instrucción que estaba en la posición 1, no se ejecutaba la que estaba en la posición 1, sino que se hacía esta conversión. Registro base es 10.000 más 1 es 10.001, entonces físicamente se accedía a la dirección 10.001. ¿Sí? El 1 que tenía este contador, el program counter, ¿sí?, era relativo al inicio del programa, no relativo al comienzo de la memoria. ¿Sí? No era una dirección absoluta, sino que era una dirección relativa. Y el valor absoluto de carga se cargaba en el registro base. Cuando se le daba el control a otro programa, o si este programa, en lugar de ejecutar en la partición 1, se lo mandaba a ejecutar a la partición 2, el registro base se lo cambiaba por el valor base del registro de la partición 2. Entonces, este registro base va a estar apuntando al comienzo de la partición 2. Y ya no hay que volver a compilar el programa, porque ahora, porque siempre el programa trabaja con direcciones relativas a su comienzo, y el comienzo viene indicado por otro registro. Y el hardware, automáticamente, cuando mi programa hace referencia a una dirección de memoria, tanto para buscar una instrucción como para buscar los datos, siempre participa este registro base. ¿Sí? Y este cálculo lo hace en principio el procesador solo, a través de un pequeño elemento o componente que después evoluciona, por supuesto, que vamos a ver cómo evoluciona, que se llamaría Memory Management Unit, unidad de manejo de memoria. Acá, muy incipiente, muy primitiva. Lo único que sabe es poner un registro base. ¿Sí? Bien. Un programa cuando ejecuta no podría acceder a direcciones negativas. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces el programa que ejecuta en la partición 1 no puede invadir al sistema operativo. ¿Está bien? Porque siempre se le va a estar sumando el valor del registro base. Pero podría acceder a memoria del proceso que está a continuación. Entonces, para evitar de que un proceso que está mal programado, que por ahí tiene un puntero no inicializado y trata de acceder con ese puntero al lugar de memoria donde apunta, termine perjudicando a otro proceso que está corriendo en el mismo equipo. ¿Sí? Eso sería inaceptable. Porque por ahí mi programa empieza a hacer cosas, o por ahí puede ser que no cancele, pero que le modifiquen un dato porque otro programa le modificó el dato. Y termino yo teniendo problemas con el proceso que ejecuto en la partición 2, porque el proceso que ejecutó en la partición 1 estaba mal programado. ¿Ok? Entonces, hay que lograr seguridad. Todos los programas tendrían que cometer solo sus errores, no estar expuestos a errores o a mala intención de un proceso que está corriendo en otra partición, porque también eso puede pasar. Entonces, el hardware agregó otro registro que se conoce con el nombre de registro límite, que básicamente lo que determina es cuál es el tamaño que tiene el programa. Entonces, si está ejecutando instrucciones de la partición 2, el registro base apunta al principio de la partición 2 y el registro límite me indica el tamaño de la partición 2, actuando como límite máximo de direccionamiento. Entonces, si el program counter toma un valor mayor que el registro límite, significa que está tratando de ejecutar instrucciones que están en otro espacio de memoria que no le corresponde. ¿Sí? Y eso generaría una interrupción por acceso ilegal a memoria, porque está invadiendo el espacio de memoria de otro proceso. ¿Ok? Eso también es una habilidad que empieza a tener la unidad de manejo de memoria, ¿sí?, generando esa interrupción en este entorno de particionamiento con particiones fijas. Después el scheduler
como vimos, tomará sus decisiones. Si tiene 4 procesos para ejecutar, bueno, ejecutará cualquiera de ellos según el algoritmo de planificación, que sería totalmente independiente de los procesos, ¿no? De que en qué partición se encuentra. No es que la partición uno tiene mayor prioridad que la 2, la 3 o la 4. Bueno, ahora acá se me presenta un problema que ya habíamos visto en la administración de memoria con particiones simples. Voy a cambiar de color acá a ver si. A ver, rojo violento. Este, este es el código de mi programa. Está acá. Y este espacio que está por debajo, ¿sí? Este espacio que está por debajo, este espacio está libre. Pero es todo espacio asignado. Si esto fueran 50K y mi programa ocupa 40K, yo el sistema operativo asignó todo. Por más que el programa no use todo, ese espacio que sobra, si él tiene 40K y el espacio es de 50, esos 10K que sobran, no le sirven a nadie porque nadie lo puede utilizar. Lo mismo pasa acá. Si cargo un proceso en la partición que tiene 30, se cargará, ocupará un espacio, este espacio ocupará, y este otro espacio me quedará libre. Hay espacio desperdiciado en las particiones. Digamos, en casi todas las particiones va a haber algún espacio desperdiciado, porque tiene que ser mucha casualidad que mi programa ejecutable tenga el mismo tamaño que la partición. Lo cierto es que si uno se pone a analizar y dice, che, tenemos espacio desperdiciado en la partición 1, que es casi la mitad de la partición, en la partición 2, que es un espacio muy grande, en la partición 3, que es terriblemente grande, y en la partición 4 también. ¿Sí? Entonces yo podría decir, bueno, che, vamos a sumar todos los espacios libres, ¿sí? Todos esos espacios libres dentro de la partición. Y resulta que ese valor me resulta bastante alto, ¿sí? Entonces pensamos que estamos desaprovechando memoria. Al final, creamos 4 particiones para tener un nivel de multiprogramación de 4, pero en cada partición nos sobra un montón de espacio. Podríamos haber creado 5 particiones. Total, esos procesos entrarían mejor, entrarían más justos, sobraría menos espacio en cada partición y tendríamos por lo menos una partición más. Y nuestro nivel de multiprogramación, en lugar de ser 4, podría ser 5, podría ser 6, podría ser 7, y tendríamos incluso, bueno, un mejor aprovechamiento del procesador, más tiempo de utilización, mayor throughput, menor tiempo de espera, lo que sea. ¿Sí? O sea, podemos encontrar ventajas con este espacio desperdiciado dentro de la partición. Se dice que la partición se fragmentó, que hay fragmentación dentro de la partición 1, dentro de la partición 2, etcétera, ¿no? El esquema de particiones con particiones fijas tiene el problema de la fragmentación, y esa fragmentación, ese espacio no ocupado, se encuentra dentro de cada una de las particiones. Es interna a la partición. Por eso se dice que es una fragmentación interna. ¿Sí? La fragmentación interna es una cosa fea, es desperdicio de memoria. No le gusta a nadie, entonces se buscó alguna forma de optimizar el uso de la memoria. Entonces, los esquemas de administración de memoria particionadas, con particiones fijas, ya sea generadas en el momento de generación del sistema o en el momento de boteo, ¿sí? Establecidas al momento de generación del sistema o al momento de boteo, evolucionaron a otro entorno, a otro esquema de particionamiento, ¿sí? Que en lugar de tener particiones fijas, las particiones se volvieron variables, de tamaño variable. ¿Qué quiere decir? Bueno, otra vez volvemos al mismo esquema, tenemos toda la memoria, tenemos el sistema operativo cargado en las direcciones más bajas, el esquema de particionamiento con particiones variables, dice, bueno, tenemos toda la memoria disponible y supongamos que llega el proceso 1 que quiere ejecutar y que ocupa exactamente 5K. ¿Sí? Después viene el proceso 2 que ocupa 8K, el 3 que ocupa, vamos a ponerle 7K, el 4 que ocupa de nuevo 5K. Y así siguiendo, ¿no? Supongamos que el orden, los procesos arriban al sistema y tienen que ser puestos en la cola de listos, ¿no? Entonces son como creados en ese momento. Y el sistema dice, bueno, vamos a cargar al proceso 1 y crea una partición variable
en forma dinámica, o sea, a medida que se necesita. Y carga acá al proceso 1. Y el espacio ocupado es exactamente los 5K. ¿Qué eliminamos? La fragmentación interna. No hay espacio que sobre dentro de la partición 1. Ocupa los 5K que necesita el proceso 1. El proceso 1 va a la partición 1, digamos, ¿no? Ahora tenemos otro proceso, el proceso 2, que se crea también dinámicamente cuando se carga ese programa. Y acá tenemos el proceso 2. Después vendrá el proceso 3. Yo no estoy dibujando las particiones como si tuvieran el mismo tamaño, pero son todas de tamaño distinto, ¿no? Después el 4, y después el 5, y así siguiendo, ¿sí? Incluso el nivel de multiprogramación aumenta un montón, porque ahora se pueden cargar más programas en memoria, y la asignación de memoria está ajustada al tamaño del programa. Se sigue cumpliendo que ahora la administración ya no es simple, sino que es un poquito más compleja porque tengo eh, varios procesos en la memoria. Por otro lado, la asignación de memoria es contigua. Todo el proceso 1 está cargado en un espacio contiguo, byte tras bytes. Y por otro lado, el proceso 1 se cargó en una partición y está cargado en forma completa. ¿Sí? Lo único que acá dejó de ser simple para ser un poquito más compleja, ¿no? En el sentido de que ya es múltiple la asignación de memoria, se le asigna a varios procesos. ¿Sí? Cuando se comienza con la multiprogramación y la necesidad de particionar la memoria. Las particiones variables, entonces, eliminan un problema que tenían las particiones fijas, la fragmentación interna. Pero, ¿qué sucede acá? Vamos a borrar algunas líneas. ¿Qué sucede acá? Partición 5, proceso 5, proceso 6. Los procesos terminan. Y como terminan, van liberando memoria. Supongamos que terminan así. ¿Ok? Vamos a suponer que este espacio tiene 5K, este espacio tiene 7K, y este espacio para donde corrió el proceso 6 en algún momento tiene 10K. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si viene un nuevo proceso? Vamos a suponer el proceso 10, que necesita 3K. ¿Sí? ¿Dónde lo cargo? ¿Dónde debería el módulo de administración de memoria asignar esos 3K para cargar al proceso 10? Bueno, y ahí pueden servir varios criterios. El primer criterio, o sea, tiene que meterlo en algún lugar donde quepa, donde entre. ¿Sí? El primer criterio se llama first fit. Entonces, first de primero, fit de tamaño, ¿no? Donde entre. First fit. El first fit sería: el módulo administrador de memoria debería tener una estructura de datos que refleje el estado de la memoria. ¿Qué parte de la memoria está ocupada y qué parte de la memoria está libre? ¿Sí? Supongamos que lo implementa con una tabla o con una lista encadenada de nodos, en donde el primer nodo dice: hay un espacio de memoria que es este, hay otro espacio de memoria que es este, y hay otro espacio de memoria que es este. ¿Sí? El módulo que sabe cuál es el espacio libre tiene una lista encadenada con 3 nodos, y cada nodo describe a cada espacio libre. O puede ser una tabla que también tiene 3 entradas, como quieran. ¿Sí? Pero es cierto que es una estructura de datos que refleja el espacio libre. Si necesito 3K y el algoritmo de asignación de memoria usa el criterio first fit, lo va a cargar en el primer lugar que encuentre libre, donde primero entre. ¿Sí? Entonces, como este entra en cualquier lugar, 3K, porque el primer espacio tenía 5, el segundo tenía 5 también, y el último tenía 10, lo mete en el primero. ¿Sí? El proceso 10 podría parar acá. ¿Ok? Epa. ¿Qué pasa si el proceso, en lugar de requerir 3, requiere 8? También lo busca, dice: ¿entra en el 3, el primero de 3? No. ¿Entra en el segundo de 3? No. ¿Entra en el tercero de 10? Sí. Lo mete acá. ¿Sí? En este último espacio, porque ahí hay suficiente lugar para entrar. Porque todavía se sigue con el requerimiento de que el programa entre en forma no solo contigua, sino también en forma completa. ¿Sí? Y hasta ahí no hay problema. ¿Qué otros criterios se podrían utilizar? First fit es recorrer esa lista que me dice los espacios libres y quedarme con el primer lugar en donde entré. ¿Qué principio persigue eso?
¿Qué idea persigue eso de quedarse con el primer lugar? Es que el sistema, el que diseña el sistema operativo dice, voy a tratar de darle el espacio lo antes posible. Lo que hace el sistema operativo es un trabajo administrativo. Ese trabajo administrativo tiene que ser ultra eficiente. Entonces, si voy a recorrer una lista de bloques, una lista que me representa los bloques que están disponibles, contiguos, los pedazos de memoria que están libres, no pretendo recorrer todo, ¿sí? Sino automáticamente quedarme con el más chico, perdón, con el primero que encuentre. Porque de esa manera el sistema operativo responde rápido, ¿sí? Y le asigna rápidamente este primer espacio porque está libre. Ese sería fair fit. Ahora bien, si lo que se requieren son un espacio, no sé, intermedio, que no sea 8 porque 8 solamente entra en el último, sino que se requieran 3 como decíamos antes, o 4, ¿sí? Vamos a poner 4 y vamos a suponer que este espacio donde corrió el proceso 4 ahora tiene 6K. Lo puede poner en el espacio que tenía 5 acá al principio, el espacio que tiene 4 o en el espacio que tiene 10, ¿sí? Bueno, puedo adoptar ese algoritmo de asignación, otro criterio, que es ponerlo en el lugar que ajuste mejor, que se llama best fit, el lugar donde mejor ajusta, el lugar donde me sobre menos. Entonces dice, mira, tengo 5, 6 y 10. Acá hay 5, acá hay 6 y acá hay 10. Y yo necesito 4, lo pongo acá. ¿Por qué? Porque ahí ajusta bien, no ajusta perfecto, no tiene 4 la partición. Ese espacio libre no tiene 4. A ese espacio libre también se lo llama hueco. Ese hueco que se generó porque terminó el proceso 1, que tiene 5K, bueno, tomo 4 de esos 5 y me sobra uno que seguramente no va a alcanzar para nadie, porque es muy probable que no existan procesos tan chicos de 1K. Pero bueno, mi desperdicio es muy chiquito, ¿sí? Y lo carga acá. Y acá carga el proceso 10, con el criterio de best fit. Si lo hubiera cargado en este otro lugar, lo hubieran sobrado, como tiene 6 ese espacio, le hubiera sobrado 2K y es un poquito más grande. Y si lo hubieran puesto en el último lugar, le hubieran sobrado 6K. ¿Tá? Bien, entonces me empiezan a quedar espacios libres que por ahí nadie los va a usar, ¿sí? Ese UK quizás nadie lo use. Entonces, también se ideó otro criterio, que en lugar de llamarse First Fit o Best Fit, sigue la idea de, bueno, cargarlo en un lugar, pero lo que sobre le pueda servir a otro. Entonces dice, vamos a cargarlo en el lugar, en el peor, en donde más le sobre, que sería el worst fit, ¿sí? Y el lugar en donde más le sobra es en este último lugar. Yo necesito 4 y le meto en el lugar donde hay 10. De tal manera que este espacio se me divide, acá cargo el proceso 10, y este espacio que queda por acá, que queda libre todavía, sirve para que otro programa venga y requiera ese espacio, ¿sí? Los que prefieren el worst fit dicen, lo que no tomo queda disponible para otro que lo puede utilizar, porque es lo suficientemente grande como para que otro entre. Los partidarios del best fit dicen, no, lo voy a meter en un lugar y lo que sobre va a ser tan poco que nadie lo va a usar, pero no importa, es muy poquito, ¿sí? Al final de cuentas, mucha teoría en torno a esto. Lo cierto es que lo que mejor, como el sistema operativo tiene que resolver el tema de asignación de memoria lo antes posible, el método más utilizado es este, el fair fit. ¿Qué tanta búsqueda de ver dónde sobra más o dónde sobra menos? Si lo que yo quiero hacer es resolverlo rápido, porque quizás el proceso se cargue en memoria, ejecute 3 milisegundos y termine. Entonces me pasé 10 milisegundos perdiendo tiempo buscando el mejor lugar para ponerlo, cuando en realidad gasté 10 milisegundos para que ejecute 3 milisegundos. ¿Está bien? Hay una relación de costo-rendimiento, ¿no? Por eso se prefiere en general el first fit. Bien, ahora vamos a un caso en donde llega el proceso 11. Vamos a sacarlo al 10 porque ya lo usé como ejemplo.
Y el 11 requiere, supongamos que tenemos libre 10, 6 y 5. Tenemos 21. Requiere 12K. 12K. Pero acá hay 5, acá hay 6 y acá hay 10. La pregunta es, ¿hay memoria suficiente? Sí. Sí. Se requiere 12 y hay 21. 12K y hay 21K. ¿Hay memoria suficiente y contigua? No. No, no hay 12 juntos. ¿Está? Hay 10 juntos. Entonces, en un principio, como las particiones variables requieren que el programa se carguen en forma completa, lamentablemente este programa no va a poder ejecutar. Si fuera un proceso batch, quedaría como detenido, esperando a que se libere memoria. Si fuera un proceso interactivo, habría que decirle no puedes ejecutar, ¿sí? Pero en esta época, todavía los sistemas trabajaban en forma batch, ¿sí? Estos son esquemas de administración de memoria en el mundo de la computación batch, sin tener usuarios interactivos. Bien, ¿tiene solución este problema? Sí. ¿Cómo se llama este problema? Tenemos también fragmentación de memoria. Tenemos memoria que está disponible pero no puede ser utilizada. ¿Por qué no puede ser utilizada? Porque no está toda junta, no está contigua. ¿Cómo se puede solucionar este problema? Se puede, bueno, se puede usar una técnica que se llama compactación de memoria. O también que consiste en reubicar los programas. También se llama reubicación. ¿Y en qué consiste esto? Y si mueves este proceso para arriba, el 5, lo sacás de acá y lo pones acá, ajustar en la tabla de procesos, donde dice dónde está ejecutando el proceso 5, el sistema operativo podría marcar que está ejecutando más arriba. Después encargarse de moverlo para más arriba, ¿sí? Y que esta memoria quede el proceso 2, 3 y 5, todos pegaditos, y después los espacios libres, 5 arriba y 16 abajo, y en 16 ya entra el proceso 11. O sea que después de la compactación de memoria, que consistiría en la reubicación de programas o de procesos, se podría solucionar este problema de fragmentación de la memoria. Porque la memoria está fragmentada, pero esa fragmentación no está dentro de las particiones variables que se crearon, sino justamente el espacio que queda fuera de la partición donde están corriendo los procesos. Por eso, esta enfermedad, esta anomalía, digamos, también se llama fragmentación, pero en lugar de llamarse fragmentación interna, se llama fragmentación externa. ¿Cuál es la medicina para la fragmentación externa? La compactación de memoria o la reubicación de procesos, ¿sí? Ese sería el problema que presenta en un principio este, el algoritmo el esquema de administración de memoria con particiones variables, ¿sí? Puede tener un problema de fragmentación externa. El problema de fragmentación externa tiene solución. Hay que ver cómo se implementa la compactación y la reubicación, pero tiene solución. Y lo ideal es que esa solución sea también bastante eficiente. Si el sistema operativo decide, por ejemplo, tiene que tomar la decisión, el módulo de administración de memoria tiene que tomar la decisión de cómo va a ser la compactación. Entonces, tiene que mover al proceso, tiene que parar al proceso 5, o sea, hacerlo como no elegible, porque no va a poder ejecutar, porque el sistema le va a mover toda su estructura de memoria, en este caso para arriba, para pegarla al proceso 3. Mientras está haciendo ese movimiento, no puede estar ejecutando el proceso. De hecho, estaría ejecutando el sistema operativo, instrucción tras instrucción, moviendo byte a byte o palabra a palabra de una posición a otra, ¿sí? Haciendo esta transferencia, ¿no? Moviéndolo para arriba. Cada uno de los componentes del proceso 5, cada una de las partes del proceso 5, tanto instrucciones como memoria, como stack, todo lo que ocupa él como área de memoria. Y después de hacer el movimiento, actualizar la tabla de procesos, el bloque de control de procesos del proceso 5, indicando que ahora comienza en otro lugar y termina en otro lugar. Su registro base es otro, su registro límite es otro, y la parte que se encarga, eso por el que dice
qué espacio de memoria está utilizando cada programa. Pero por otro lado hay otro módulo de administración de memoria que dice cuáles son los espacios libres. Lo que va a tener que decir ahora es, ya no hay un espacio libre de 10, sino que hay un espacio libre de 16 que comienza en este punto y se extiende hasta acá. Porque el proceso 5 se movió para arriba. Lo movieron para arriba. ¿Ok? Todas tareas que tiene que hacer el sistema operativo. Y que tienen un costo, por supuesto. La reubicación tiene un costo. Compactar la memoria tiene un costo, que es el tiempo que le lleva al sistema operativo mover todo eso. Para que el sistema operativo pueda mover, tiene que ejecutar esos bytes, tiene que ejecutar código. Y ese código ocupa tiempo. Entonces, la idea es, ¿por qué no hacer que el sistema operativo reciba ayuda? Que el procesador reciba ayuda. Y que se solucione esto con la ayuda de un procesador de entrada-salida. ¿Por qué no decirle a un procesador de entrada-salida, tomar lo que está en esta posición de memoria hasta este lugar y copiar a disco? Una sola instrucción. Y ahí el procesador de entrada-salida hace su trabajo. Copia a disco un pedazo de memoria que es específicamente el espacio de memoria que ocupa el proceso 5. El sistema operativo se encargará de decir el proceso 5 no es elegible para que lo seleccione para ejecutar porque en este momento está en transición. Y lo mueve a disco. Termina la operación de disco, se genera una interrupción. Toma control del sistema operativo, se da cuenta que era un movimiento de todo el contenido del proceso 5 a memoria, a disco, y ahora dice, lo que tengo que hacer es la operación inversa, copiar lo que está en disco y llevarlo a otra posición de memoria. ¿Está bien? Entonces otra vez se genera, le pide a la controladora que haga ese trabajo. Si la controladora tiene acceso directo a memoria, hace todo el proceso sin interrumpir al procesador hasta que termina de hacer la reubicación y ahí genera una interrupción. Toma control del sistema operativo y ahí se da cuenta de que el proceso 5 ya se desplazó de un lugar a otro. ¿Sí? Y ahora lo marca como que puede seguir ejecutando. Y listo. ¿Sí? Es una forma de hacer esa reubicación o esa compactación de memoria sin que el procesador central trabaje tanto, apoyado en un procesador de entrada-salida que maneja los discos y teniendo un espacio de disco para hacer como espacio de maniobra para hacer este movimiento. ¿Ok? Bien. ¿Estamos hasta ahí? Si me confirman. Excelente. Bueno, la fragmentación externa tiene solución. Una pregunta de parcial podría ser esa, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre fragmentación interna y fragmentación externa? ¿O la fragmentación externa se presenta en particiones variables? ¿O solamente en las particiones fijas o solamente en las variables, por ejemplo? ¿La fragmentación interna es posible en particiones variables? Y no, porque no es posible porque el espacio de la partición se define en base al espacio del tamaño. ¿Sí? Muy bien. Estos espacios de memoria que van quedando libres, ¿sí? Se los suele llamar, acá me preguntan, huecos. ¿Sí? Huecos de memoria. Espacios que por ahí fueron usados. Y de hecho, al principio, cuando no está nada usado, se crea la primera partición, es todo un gran hueco. ¿Sí? Después, a medida que los programas van entrando y terminando, van dejando esos espacios como libres. De hecho, si termina el proceso 2 y el proceso 3, todo esto, que si el primero está libre también, todo este espacio queda como un solo hueco. O sea, los huecos después no se manejan por separado. Si están contiguos uno a continuación de otro, se consideran como un único espacio. Eso también tiene que hacer el módulo de administración de memoria. Saber cuándo esa memoria está dividida, y los dos espacios están libres y están contiguos, entonces no los trata como dos, sino los trata como uno solo. Bien, la administración de memoria no es simple, el programa tiene que ser cargado en forma completa y por otro lado, el programa tiene que estar, ¿qué más habíamos dicho? Completo, contiguo, por supuesto. Y también seguimos con el mismo problema que el programa no puede tener más tamaño que la memoria real. Bien,
Bien, vamos a seguir avanzando. El siguiente esquema de administración de memoria que vamos a ver se llama paginación. Perdón, queda claro acá, cuando teníamos administración de variable con particiones fijas, el hardware se necesitó agregar un registro base y un registro límite, de tal manera que enmarquen de alguna forma a cada proceso. Ese registro base y registro límite, por supuesto que también se usa acá. Cuando ejecuta la partición 3, el registro base dice, che, comienza acá, y el registro límite dice, termina acá. Y ese valor de base y límite cambia según el proceso del cual estemos hablando, ¿no? O sea, sigue estando esa inteligencia que tiene alguna unidad de manejo de memoria para cada vez que hay una referencia a memoria, validar esa referencia a memoria y decir si es una referencia válida o no, o sea, si es una referencia que apunta al espacio de direcciones ocupado por ese proceso o está invadiendo área de otro proceso. ¿Sí? Bueno, eso sí, 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 sí es válida, ¿no? La paginación consiste en no dividir la memoria de la forma tradicional. O sea, no dividir la memoria en base al tamaño que tienen los procesos o los programas. ¿Sí? Al momento de, cuando yo le digo al sistema operativo, quiero que ejecutes este programa, o sea, estoy frente al prompt del sistema operativo, le escribo ejecutame el programa tal y le doy enter, y el sistema operativo va a poner en ejecución ese programa, como parte de ese proceso de poner en ejecución, tiene que asignarle memoria. Y después un módulo que se llama el loader, el cargador, tiene que tomar ese programa y cargarlo a la memoria. Bueno, el loader lo que se encarga es de pedir, es un módulo del sistema operativo que le pide al módulo de administración de memoria, ¿sí? Porque es parte de ese módulo, dame un espacio de este tamaño, decime dónde lo cargo, dame un espacio de 8K o de 16K o de 12K, ¿sí? Y ahí lo carga. Bueno, acá el loader es que analiza el archivo del programa y sabe qué tamaño va a ocupar y en base a eso gestiona, le pide al sistema operativo, quiero esta memoria contigua. En paginación no. Voy a dibujar acá la memoria. Me voy a olvidar del sistema operativo, pero el sistema operativo siempre está por ahí. ¿Sí? Lo que hace con la memoria es la divide de antemano, independientemente del tamaño, es- independientemente del tamaño de los programas que se van a cargar. Bueno, me salió bastante feo la división. Estas, estas pequeñas particiones, bueno, no se llaman particiones, sino que se llaman páginas, porque el método es paginación. Bueno, páginas es un concepto lógico, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que sería la memoria real, la memoria principal, ¿sí? Estos pedazos de memoria reciben el nombre de frames, ¿sí? Frame también significa marco, como se traduce como marco, ¿sí? Entonces yo tengo un programa cualquiera, supongamos que este sea la imagen que yo creo que va a tener un ejecutable en memoria, ¿sí? Desde el punto de vista lógico, que comenzará en la dirección de memoria cero, porque él cree que corre en la dirección de memoria cero, pero después todas sus direcciones se van a ajustar según el valor del registro base y termina en una determinada posición de memoria. Entonces, la, me- la memoria real se divide en frames y los programas, el espacio de direcciones lógico del programa, se divide en páginas, ¿sí? Vamos a suponer que este programa tiene 3 páginas. Los tamaños de los frames coinciden con el tamaño de la página. Y habitualmente, y esto lo define, en parte lo define el procesador. El procesador con el que estamos trabajando tiene que tener la capacidad para dividir la memoria en frames y dividir los programas en páginas, ¿sí? Es necesaria una evolución en el hardware para implementar este algoritmo este esquema de administración de memoria, ¿sí? La paginación. Es necesario que el hardware conozca de la paginación y tenga una unidad de manejo de memoria mucho más inteligente de lo que estábamos viendo hasta ahora. Entonces, el sistema operativo, eh, si el hardware provee la facilidad de definir varios tamaños de páginas distintos, el sistema operativo elige uno y trabaja con ese uno, ¿sí?
Vamos a suponer que un tamaño de página habitual puede ser 4K. Entonces mi programa, lógicamente, mi programa no se divide, lógicamente se lo ve como dividido en 4 páginas. Si mi programa es el programa o proceso A, ¿sí? Si tiene un determinado tamaño, por ejemplo, tiene 12K o tiene 10K, se lo divide en espacios de 4K. Entonces, esta sería la página 0 del proceso A, lo voy a llamar a 0, pero es la página 0. Esta es la página 1 y esta es la página 2. Mi programa, mi proceso A, tiene 3 páginas, todas del mismo tamaño, 4K. Sin embargo, como yo dije que mi programa A tiene 10K, ocupa toda la página 1, ocupa toda la página 2 y ocupa un pedazo de la página 3. ¿Sí? Esa es la visión lógica. Desde el punto de vista físico, el cargador, el loader, cuando dice, che, tengo que cargar este programa y tengo que gestionar la memoria para él, ¿dónde lo voy a cargar? ¿Sí? El sistema operativo tiene que decirle, mira, tengo todos estos frames libres. Estos frames, estas divisiones de la memoria, son divisiones también de 4K. ¿Sí? Tienen ese mismo tamaño. Es como que una página es como una hoja A4, imagínense. ¿Sí? Y un frame es un marco de página. ¿Sí? Entonces, esa página, que a veces se le llama lienzo, ¿sí? Como si fuera una pintura, se pone en ese marco y cabe justo. ¿Sí? Porque la página tiene el mismo tamaño que los frames. Entonces, el sistema operativo tiene que determinar, el loader tiene que conseguir 3 páginas y el sistema operativo le da 3 páginas. Le dice, che, acá carga, y ahí carga la 0, le da otra página por acá carga la 1 y por otro lado carga la 2. Los frames, así como se enumeran las páginas, los frames también se enumeran. Este es el frame 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y siguiendo. ¿Sí? Qué bueno, pudimos cargar de alguna manera el programa en distintos lugares de memoria, no contiguos, ¿sí? Pueden estar en cualquier orden. Fíjese, la página 2 está en el frame 2 y la página 0 está en el frame 4. ¿Sí? Hay espacios en el medio que no sé para qué se utilizan, que seguramente lo podrá utilizar otro programa, pero ahora ya no necesito, con este con este esquema de administración de memoria, que el programa esté cargado en memoria en forma contigua. Sí tiene que estar cargado en forma completa, pero no es necesario que esté contigua, porque el programa está dividido en páginas, la memoria física está dividida en frames, y el sistema operativo dice qué frames le vamos a asignar a qué página. Ese mapeo, esa asignación, tiene que quedar registrado en algún lugar. Es parte de la estructura de información que tiene que guardar el sistema operativo. Y el sistema operativo lo que hace es construye lo que se llama una tabla de distribución de páginas para el proceso A. Cada proceso tiene su propia tabla de distribución de páginas. ¿Cuántas páginas tiene el proceso A? 3 páginas. La página 0, la 1 y la 2. ¿Dónde vive la página 0? La página 0 está guardada en el frame 4. La página 1 está guardada en el frame 7. Y la página 2 está guardada en el frame 2. ¿Ok? Esta es una tabla que permite hacer un mapeo, o de alguna manera me permite saber dónde está cada cosa. ¿Ok? Bien, y esta tabla de distribución de páginas, su formato está determinado por la unidad de manejo de memoria. No es que el sistema operativo lo construye de cualquier manera, no, lo construye de una manera específica para que el módulo de manejo de memoria sepa cómo utilizar esta página. ¿Sí? Entonces, mi programa, acá adentro, mi procesador, cuando ejecuta este programa, utiliza, por supuesto, el contador de programa, el program counter, y dice, tengo que acceder a la dirección de memoria 10. Bueno, ¿cuál es esta dirección de memoria? ¿Cuál es? La primera que está acá. Esa es la dirección de memoria 0. ¿Sí? Te ponen la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y qué sé yo, la 6, la 7, la 8, la 9, bla, bla, bla. Está todo ocupada por instrucciones o por datos. Y acá termina la página 0.
En ese último byte, vamos a suponer que tenemos, vamos a hacerlo simple, no consideremos que son 4K, sino que es un K, y para hacerlo más simple todavía y usar aritmética decimal, vamos a considerar que un K son 1000 bytes, ¿sí? Entonces mi programa tiene páginas de 1000 bytes, cosa que no es cierto, ¿sí? Siempre es una potencia de 2, después lo vamos a ver bien, pero vamos para esto, para una introducción al tema, vamos a suponer que tiene 1000 bytes. Entonces, acá está la dirección de memoria 0 y acá está la dirección de memoria 999. Acá está la dirección de memoria 1000 y acá está la 1999, la primera y la última dirección. Acá está la dirección de memoria 2000 y acá está la dirección de memoria 2999. Y de hecho este programa termina antes, acá hay un espacio libre. Esta página que está acá, hay un espacio que está libre. Esto también se llama fragmentación interna. Fragmentación interna, pero ahora dentro de otro esquema de administración de memoria. En un esquema de administración de memoria de páginas, de paginación, donde la última página puede ser que no esté totalmente ocupada. Tengo un pequeño desperdicio, ¿sí? Ese desperdicio es grande y puede ser grande con respecto al tamaño de la página. Qué sé yo, tan grande como que de esa página ocupa un solo byte. Entonces todo el resto es desperdicio. Digamos, sería una fragmentación interna grande. Si la página tiene 1000 bytes, bueno, estoy desperdiciando 999 bytes. No es tanto, ¿sí? No es tanto porque el tamaño de página no es tan grande, ¿sí? O podría ser, el mejor caso de fragmentación interna sería fragmentación interna 1. De los 1000 bytes que ocupa este frame, están ocupados 999 bytes. Ahí solo hay uno libre, ¿ok? Hay fragmentación interna, pero no es para rajarse las vestiduras, ¿no? Porque se presenta solo en la última página, que puede no estar totalmente utilizada, como sucede en este caso. O sea, es un tema estudiar la fragmentación interna, pero no es tan importante en términos relativos. Ahora bien, mi programa trata de, con el program counter, acceder a distintas direcciones de memoria. Por ejemplo, podría tratar de acceder a la dirección de memoria 10. Esa dirección a la cual quiere acceder, la dirección de memoria 10, porque va a ir a buscar una instrucción a la dirección de memoria 10, es una dirección lógica, ¿sí? Porque mi programa no va a estar cargado en la dirección de memoria 10, está cargado en otro lugar, ¿ok? Está cargado en el frame 4, que como cada página ocupa 1000 bytes, comienza en la posición de memoria 4000, ¿sí? Entonces, el program counter te dice al módulo de administración de memoria, quiero ir a buscar la instrucción a la dirección de memoria 10, ¿sí? La unidad de manejo de memoria dice, bueno, pero cada página ocupa 1000 bytes. Ok, ¿cuánto da el cociente? 0, ¿sí? Este sería el número de página. El número de página, la dirección de memoria 10 cae en la página 0. Que la página 0 comienza en 0 y termina en 999. ¿Cuánto sobra? 0 por 1000, 0, 10 menos 0, 10. ¿Sí? En mi época se hacía así, como decir, este es el resto de la división entera. ¿Sí? Este es el resto de la división entera. Y este es el cociente. El cociente me determina el número de páginas. El resto de la división entera me determina el desplazamiento, el offset. ¿Qué tan lejos está del principio de la página? Está 10 posiciones más adelante. Está acá. Pero esas 10 posiciones más adelante también se presenta acá, en el frame. ¿Sí? Entonces, la dirección de memoria a la que quiero acceder es la 10. Esta es la dirección lógica. ¿Sí? Dirección lógica. 10. Se lo divide por el tamaño de la página, o de los frames, tamaño de página, 1000, y el cociente me da el número de página. Y el resto me da el desplazamiento dentro de esa página. ¿Ok? Entonces, ¿a qué dirección de memoria hay que acceder? Hay que acceder al número de página 0, que está en el frame 4. O sea, hay que acceder al frame 4. Y dentro del frame 4, ¿a qué byte? Al byte número 10, que es el resto de la división entera. ¿Está?
Entonces, a ver, vamos a borrar todo esto y vamos a decir que la dirección de memoria es un valor que podría tener, no sé, hasta 10.000. Vamos a ponerle 0000 y después 010. Con 3 dígitos puedo indicar un número que va entre 0 y 999. O sea, puedo indicar un desplazamiento dentro de una página. Y estos 4 números que están acá me indican el número de página. ¿Sí? Entonces, si esta es la dirección, en realidad la unidad de manejo de memoria, la MMU, Memory Management Unit, lo que dice es, che, esa dirección que me pasaste la voy a partir en dos. Una parte que me indica el desplazamiento, es 10. Y otra parte que es el número de página, que lo voy a traducir al número de frame. ¿Cuál es el frame? La de la página 0 es el 4. Entonces acá pone 0004. ¿Está bien? Este es el 10, ¿no? ¿A qué dirección hay que memoria hay que acceder? A la 4010. ¿Sí? Este cálculo lo hace en forma permanente por cada acceso a memoria la Memory Management Unit, la unidad de manejo de memoria. Que por supuesto es una unidad de manejo de memoria que sabe trabajar con paginación y que requiere que el procesador cuente con un registro, que ese registro apunte a donde comienza la tabla de páginas. Como cada proceso tiene su propia tabla de páginas, ese, ese registro forma parte el valor de ese registro forma parte del contexto del proceso. Si cambiamos del proceso A al proceso B, el proceso B va a tener su propia tabla de distribución de páginas. ¿Ok? Bien, volvamos a este tema. Tenemos una dirección lógica, que claramente la dirección lógica no viene dada perdón, no viene dada en decimal, como estábamos contando, sino viene dada en binario, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos páginas de 1K. Esto implica que tenemos páginas de 1024 bytes, ¿sí? Entonces, ¿cuántos bits necesito para direccionar a 1024 posiciones distintas? Con un bit puedo tener dos valores distintos, 0 y 1. Con 2 bits, 4 valores distintos. Con 3, 8. ¿Sí? Porque esto sería equivalente a 2 al cubo, esto sería equivalente a 2 al cuadrado, y esto sería 2 a la 1. Con 4, 16. Con 5, 32. Con 6, 64. Con 7, 128. Con 8, 256. Con 9, 512. Y con 10 bits podría direccionar 1024 bytes, que van desde 0 hasta 1023. ¿Sí? Entonces, en esta dirección lógica, en donde acá tengo ceros y unos, esta dirección se puede dividir en dos partes. 10 bits que me indican el desplazamiento, en inglés se dice offset, ¿sí? Y el resto de la dirección me indican el número de página. Con esta información del número de página, se accede a la tabla de distribución de páginas. Tabla de distribución de páginas del proceso en cuestión. Nosotros le llamamos a ese primer proceso. Si el número es 1, por ejemplo, que está acá, se accede a esta entrada. Y si acá dice un 5, con esta información se construye lo que se llama la dirección física, a donde efectivamente va a terminar accediendo la dirección física, a donde finalmente va a terminar accediendo la MMU. O sea, la MMU hace todo este trabajo, ¿no? Y dice, mira, estos 10 bits que están acá representan el offset. O sea, esta información que está acá es esta. Pero la dirección
de número de páginas se transforma al número de frame. Entonces acá va el frame al cual quiero acceder. Y con esto realmente es como acceder a la memoria, ¿sí? Al frame correspondiente. ¿Se entiende? Ese es un trabajo que hace la MMU, es transparente al procesador, eso quiere decir que el procesador no se da cuenta, ¿sí? Y se hace esta traducción. Cuando ejecuta el proceso A, utiliza la tabla de páginas de A. Cuando ejecuta el proceso, que está en un lugar de memoria. Entonces hay un registro que apunta, ¿sí? Un puntero a la tabla de distribución de páginas, ¿sí? Y hay otro registro, que es un registro límite, que dice cuál es el tamaño que tiene la tabla de páginas. Porque yo no podría hacer, en el caso del proceso A, que dijimos que tenía 3 páginas, no puedo hacer referencia a la página 4, porque la entrada número 4 de esta tabla ya no es parte de la tabla. La tabla tiene solo 3 entradas. ¿Está? Y entonces, si mi programa trata de acceder a la página 4 o 5 o superior, le tiene que dar un error por acceso ilegal a la memoria, porque no corresponde. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a cortar acá. Yo quería darle esta introducción primero para analizar si el programa, la administración de memoria era simple, si era contigua, si era completa. Acá eliminamos el requerimiento de contigüidad. Contigüidad. Esto se eliminó. Acá no es contiguo. Una página se carga acá, otra se carga acá, otra se carga en otro lado. No necesitan estar uno a continuación de otra. Sí se sigue manteniendo el requerimiento de que el programa se cargue en forma completa. No puedo cargar un programa. ¿Cómo sería esto? Uf, no puedo. Interesante. No sé cómo se llama esto. Ahí está. No puedo cargar un programa parcialmente. Se tiene que cargar todo. No es que se cargue una parte y otra no. Acá se carga todo. ¿Sí? Solo se elimina el requerimiento de contigüidad. Muy bien. Este, a ver. Bien, entonces, quedamos con respecto al parcial. Vamos a ver memoria la semana que viene. En el 3 del 10 vamos a ver los capítulos 6 y 7, que por estar a última hora, previo a la fecha del parcial, van a tener, por supuesto, mucha menor incidencia. Los temas más importantes del primer parcial claramente son procesos, planificación de procesos, threads, que es uno de los temas que vimos, y administración de memoria. De administración de memoria real, de memoria principal. ¿Sí? Después existe, cuando los programas se pueden cargar en forma parcial y no completa, ¿sí? Ese esquema de administración de memoria se llama, o es una técnica, mejor dicho, que se llama memoria virtual. Memoria que uno cree que tiene, pero que no existe en realidad como memoria, sino que se usa el disco como una extensión de la memoria. ¿Sí? Eso no entra, en la memoria virtual no es parte del primer parcial, va a ser parte del segundo. ¿Sí? El día 10 del 10 vamos a tener el parcial, seguramente va a ser una hora, va a comenzar a la hora que comienza la clase, a las 6 de la tarde, 6:30, perdón. Y terminará una hora después. Haremos un pequeño intervalo, tomaremos un café y seguimos con la clase, seguramente con memoria virtual. Esa sería la idea. ¿Sí? Yo les diría que sigan viendo el libro de prácticas. Ya les voy a decir qué. Eh, claro, la semana pasada yo les dije que vean lo de administración de procesos y después y ahora lo que les voy a pedir es que miren administración de memoria. ¿Sí? Es un capítulo bastante corto y nos va a servir para lo que viene a continuación. ¿Sí? Bien, bueno, eso sería todo.
Si hay alguna duda, comentario, tenemos unos minutitos para terminar. O si no, damos por finalizada la clase de hoy. En el chat preguntaron cuáles eran los temas del parcial. No sé si lo podías repetir. Ah, sí, son todos los temas desde la unidad, que están en el campus, de la unidad 1 hasta la unidad, creo que es la 8, ¿sí? Con un menor peso de las unidades 6 y 7, pero todo lo demás entra. Y después le voy a aclarar específicamente, como está aclarado, pero lo voy a revisar de todas formas, cuáles son los puntos en sí del libro que se tocan, porque de todos los capítulos no se ven todos los temas. Recuerdan que les dije que ese libro está pensado para un curso de sistemas operativos más largo, ¿sí? De alrededor de 140 horas por cursada, ¿sí? Este cuatrimestre acá tenemos muchas menos horas de cursada. Pero sí, y los temas fundamentales, procesos, planificación de procesos y memoria, ¿sí? Esos son los temas principales. Muy bien. Quedamos así entonces. Nos vemos la semana próxima. Prepárense para el 10, por favor. 10 del 10. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao.